Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, un lugar para aprender a cuidarte y empezar a ver la nutrición como una aliada que te ayudará a encontrarte mejor y a volver a disfrutar de la comida como antes. Creo que la salud tiene que ser integrativa, donde la alimentación y la salud intestinal tienen un papel fundamental en tu bienestar físico y emocional. Por eso en este podcast hablaremos de cómo mejorar tu salud yendo siempre a la raíz del problema, sin parches que solo camuflan tus síntomas. Si quieres que te acompañe personalmente para mejorar tu salud, puedes escribirme en martamarmol.com o apuntarte a mi newsletter donde recibirás consejos y trucos para tu día a día. Bueno, bienvenidos a Nutrición Imperfecta. Hoy tengo a una invitada conmigo, una invitada que me apetecía mucho que pasara por aquí para poder hablar sobre el gluten. O como ya llama su comunidad, que es sin glutenistas. Así que como siempre prefiero que os presentéis vosotros. Bienvenida, Dani. Muchas gracias por estar aquí. Y nada, preséntate, cuéntanos un poquito quién eres para quien no te conozca y cómo has llegado hasta aquí. Muchas gracias, Marta. Yo soy Dani Facho, estoy en el mundo, si me buscáis, aparezco como sin glutenismo y básicamente, bueno, soy celíaca y ya desde hace muy poquito dietista y básicamente desde hace casi 9 años lo que hago a través de sin glutenismo es ayudar a los pacientes sin glutenistas o potenciales pacientes a su entorno y a las empresas del sector a entender y desenvolverse en el mundo sin gluten. Y esto lo hago básicamente a través de mi web, de mis redes sociales y hasta hace poquito mi herramienta más importante, el Manual Ilustrador sin Glutenista, y a partir de ahora también la consulta de dietética, que tenía muchísimas ganas, porque bueno, al final me va a permitir tener un contacto así uno a uno que siempre se agradece y es enriquecedor. Sí, para mí me parece lo más bonito de la consulta, poder tener ahí al paciente cerca. Bueno, como hemos dicho, vas a hablar del gluten y hablaremos después de los errores más comunes que tienen pues tanto personas celíacas o personas que tengan que tener una alimentación sin gluten. Y bueno, todo el mundo ha escuchado más bien lo que es el gluten, pero quizás a veces se duda de qué es y dónde se encuentra, ¿no? Así que cuéntanos para que asentar las bases, qué es el gluten y dónde se encuentra el gluten. Vale, el gluten es un conjunto de proteínas que se encuentra de manera natural en ciertos cereales, los pertenecientes a la familia Triticeae, cebada, centeno y trigo, y bueno, cereales más antiguos, ¿no? Como la espelta o cereales híbridos que cuentan con estos cereales de base, ¿no? El tema de la avena, siempre se ha dicho que tenía gluten, pero realmente las dos proteínas que forman, o sea, dentro de la avena no forman lo que es gluten, pero sí que la encontramos contaminada en el mercado y bueno, y también hay celíacos que presentan reacciones cruzadas con la avena, bueno, es un poco al lío ahí, pero bueno, básicamente se encuentra en estos cereales. ¿Qué pasa? Que estos cereales y concretamente además el gluten en sí se utilizan en la industria alimentaria en muchas elaboraciones por una cuestión organoléptica, ¿vale? Provee a los alimentos finales de unas texturas y crea una malla que es muy útil en la industria alimentaria y entonces pues por eso no solo encontramos gluten en los productos derivados de estos cereales, sino, o sea, habitualmente derivados de estos cereales como panes, pastas, galletas y todo este tipo de cosas, sino también en otros procesados, ¿no? Pues embutidos, salsas, bueno, más cosas, ¿no? Helados, bueno, yo qué sé, distintos productos. Entonces, bueno, las personas sin glutenistas tenemos que buscar todos aquellos productos, basar nuestra alimentación en todos aquellos productos que por su naturaleza no contienen gluten. Y en el caso de que queramos comer aquellos que sí que lo contendrían habitualmente, pues buscar las versiones sin gluten, ¿no? Pues helados sin gluten, galletas sin gluten, panes sin gluten, pastas sin gluten. Vale, perfecto. ¿Y qué es el gluten necesario? Porque esto siempre surge esta duda. Sí, tal, así como nutriente, como quien dice, no tiene mayor interés nutricional, no cumple ninguna función, no es imprescindible para la vida y los glutenistas somos la prueba de ello.
que seguimos vivos sin ella. Y simplemente es eso, tiene un interés tecnológico, organoléptico y estas cosas. Si no se es sin glutenista, si se come gluten bien, y si no, pues también, no pasa nada. Exacto. Bueno, cuando nos dices sin glutenista es para englobar a todas aquellas personas que deben llevar una alimentación sin gluten. Uh-huh. Lo más común y lo que siempre hemos escuchado son las personas celíacas, Uh-huh. pero existen más tipos. Entonces, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la celiaquía? Uh-huh. ¿Y qué no es, sobre todo? Porque ya hablamos tanto en el correo cuando te escribí como yo te lo escuché a ti por primera vez. Esa marcada decir no es una intolerancia, que siempre decimos, la celiaquía es una intolerancia al gluten, es como que nos sale ya de carrerilla. ¿Qué es la celiaquía? Bueno, tiene sentido, quiero decir, esta confusión tiene su sentido y bueno, simplemente es que estamos actualizándonos en la materia. La celiaquía es una enfermedad sistémica inmunomediada que se presenta en individuos genéticamente susceptibles y que se manifiesta se manifiesta por una reacción ante la presencia de gluten en la dieta. De gluten, bueno, de las prolaminas de gluten y otras prolaminas asociadas realmente. No es el gluten en sí, sino la prolamina. Todo este lío para decir que lo que se produce en el cuerpo de los celíacos, en este caso, es una reacción autoinmune ante la presencia de gluten. Es decir, el gluten llega al intestino delgado y nuestro sistema inmunológico reacciona como si hubiera un patógeno, que no lo es, pero como si lo fuera, y se lo va a cargar y en esa reacción autoinmune pues se cargan nuestras vellosidades intestinales. Y para que esto se produzca hay que tener una base genética. Hay una predisposición genética según la cual puedes o no desarrollar esta patología. Todo esto, además, el hecho de que esté el sistema inmunológico involucrado, supone que no sea una intolerancia. En una intolerancia lo que falta es una enzima que te permite procesar los azúcares presentes en ciertos alimentos, como la lactosa de la leche o la fructosa de las frutas y verduras. Claro, en el caso de la celiaquía no es esto lo que se produce es una reacción autoinmune y no una falta de una enzima que nos permita procesar nada. Entonces, por eso decimos que la celiaquía no es una intolerancia. La historia viene de que en su día, hasta 2012 más o menos, se definía la celiaquía como intolerancia permanente al gluten por la cosa de que no toleramos el gluten. Vale, no toleramos el gluten, pero eso no quiere decir que seamos intolerantes, ¿vale? Hablando correctamente. Claro, es que además, como estamos tan acostumbrados a la intolerancia a la lactosa, claro. Al final quien tiene una intolerancia a la lactosa o a la fructosa tiene algunos síntomas gastrointestinales que, bueno, puedes decir, bueno, si no tengo mucho, a lo mejor como un poquito y me voy un poquito más al baño, pero claro, como has dicho, con el gluten no ocurre eso, es una enfermedad autoinmune y es sistémica y los síntomas que tienen, que luego los veremos, afectan no es simplemente digestivo que ese día te encuentres un poco peor y ya está. Entonces, claro. Hay que tener mucho cuidado. Precisamente por esto somos tan pesados con lo de que no es una intolerancia, porque si fuera solo lo que tú dices, ¿no? Pues bueno, que me encuentro mal un día o lo que sea, pues bueno, pues dices, tú decides lo que quieres hacer, si quieres pasar un día o 2 días mal o lo que sea. Pero en el caso de la celiaquía esto no es así. Al final, cuando se produce una contaminación por gluten, más allá de los síntomas que puedas presentar o no, que ese es otro melón, lo que pasa es eso, que esta reacción autoinmune daña las vellosidades intestinales y aquí es donde está todo el lío. Este daño de vez en cuando, permanente o frecuente, aunque se pueda reparar, puede producir complicaciones a medio y largo plazo, por contaminaciones puntuales, por trazas y todo esto. Aparte de todo esto, hay más patologías relacionadas con el gluten. Está la dermatitis herpetiforme, que se la define como la celiaquía de la piel, básicamente la reacción autoinmune que se produce en el intestino, o sea, esos mismos anticuerpos que se producen en el intestino brotan en la piel, como quien dice, ¿no? Podemos localizar estos anticuerpos en la piel y producen unas lesiones cutáneas muy características. A todo esto, la mayor experta en la materia de todo esto es la doctora Paloma Borregón, que es dermatóloga y tiene su tesis doctoral sobre dermatitis herpetiforme, la tenéis disponible por internet y la podéis leer perfectamente. Y luego está la alergia al trigo. Siempre hablamos de alergia al trigo y no alergia al gluten, porque las alergias se producen a la fracción proteica del cereal. Claro,
dentro de esta fracción proteica está el gluten en una cantidad muy importante, pero también hay otras partes del trigo, o sea, de proteína del trigo, ¿no? Entonces, bueno, siempre hablamos de alergia al trigo y no solo de alergia al gluten. Y luego está la sensibilidad al gluten no celíaca, que es una patología relativamente nueva, como que se empezó a describir en torno a los años 80 más o menos, que básicamente es ese conjunto de síntomas, en este caso son mucho más frecuentemente digestivos, pero bueno, ese conjunto de síntomas que sin ser celiaquía, sin ser alergia al trigo, sin ser ninguna otra patología digestiva, tipo, pues bueno, yo que sé, alguna colitis o cualquier cosa, se retira, o sea, una vez descartado todo esto, se retira el gluten y el paciente mejora. Esta es la definición, así por ahora, de sensibilidad al gluten no celíaca. Es verdad que muchas veces se llega a este diagnóstico, es un diagnóstico de exclusión, no hay unos marcadores que podamos buscar para esto. Y el problema es que muchas veces se llega a este diagnóstico porque no se ha hecho bien el proceso de diagnóstico de celiaquía. Entonces, bueno, si hay, yo tengo la teoría, el tiempo lo dirá, ya lo veremos, tengo la teoría de que hay muchos sensibles, o sea, muchas personas con diagnóstico de sensibilidad que realmente, a lo mejor el día de mañana vemos que realmente eran celíacos. Entonces, pues bueno, ahí está tal. Y bueno, y básicamente, pues lo que tú decías, ¿no? Para mí son sin glutenistas todas las personas que necesitan comer sin gluten, tengan la patología que tengan. Al final tienen que hacer lo mismo y al final el cuidado que tiene que tener una persona con celiaquía diagnosticada a una persona que es sensible al gluten porque se ha visto que mejora su sintomatología, pero las pruebas no le han... Porque ahora veremos el diagnóstico de celiaquía, que eso es uno de los grandes problemas que tiene, que cada vez va mejor, pero... o un diagnóstico no realizado, que la gente se retira el gluten antes, ve que mejora, pero se ha quedado sin ese diagnóstico por haberse retirado el gluten antes de tiempo, que esto sí que es importante decirlo. Aunque tengáis patologías en las que se recomiende retirar el gluten, es muy importante que antes de retirarlo se hagan pruebas de celiaquía para tener por lo menos esa... Yo creo que es un poco más psicológico, porque aunque lo vayas a retirar 100%, saber que eres celíaco te hace cumplir bien con el tipo de alimentación. Porque una cosa es que sea sensible al gluten no celíaco, que me encuentre mejor si no como gluten, pero bueno, sé que algún día si quiero tomar un poquito puedo comer porque no soy celíaco, ¿no? Esa parte psicológica. Realmente en la sensibilidad al gluten, precisamente, a día de hoy no sabemos todavía. Bueno, por un lado eso, el si habrá celíacos que realmente, o sea, que tengan diagnóstico de sensibilidad y realmente sean celíacos. Pero por otro lado, con esto de que es una patología que se ha descrito desde hace tan poco, no sabemos a día de hoy ni si toleran trazas, ni si pueden hacer transgresiones puntuales, ni si se puede superar. Entonces, claro, supondría un riesgo muy grande decirle a estas personas, oye, mira, si de vez en cuando comes, pues tampoco pasaría nada, o si no tienes que tener problemas o sea, cuidado con la contaminación cruzada, ni estas cosas. No podemos decirle a los sensibles esto, por si el día de mañana se descubre que había que hacerlo estricto, ¿no? Claro, entonces hay que citarse de la seguridad. No, yo me refería a gente que se lo quita por su cuenta, que dice, bueno, me lo quito porque me encuentro mejor, pero bueno, tampoco soy celíaco, ¿no? Tampoco tengo que hacerlo estricto. Entonces... el problema de esto es eso, lo que tú dices, es que si una persona cree que puede comer poco gluten, pero en realidad lo que necesita es comer sin gluten, tenemos un problema. Claro. Sí. Y bueno, sí, yo creo que esto parte mucho de redes sociales y de quitar el gluten como forma de tratamiento a la primera, porque hay gente que está aficionada a quitar el gluten al primero que pasa por su consulta. Y yo creo que, bueno, sobre todo con enfermedades autoinmunes, que está muy recomendado en muchas situaciones, hacer prueba de... Sí, bueno, y es que, o sea, vamos, yo no voy a entrar yo como quien dice eso, a valorar, ¿no? Los abordajes nutricionales o dietéticos de los compañeros, ni mucho menos, sobre todo porque en celiaquía todo lo que quieres, pero en otras autoinmunes yo tengo mucho que aprender y o sea, siempre que hablamos eso de protocolo autoinmune, yo me encuentro todavía muy perdida hasta qué punto hay qué cosas hay con evidencia científica y todo esto. Pero independientemente de todo esto, lo que tenemos que saber es que la celiaquía, como enfermedad autoinmune que es, o sea, tiene de grupos de riesgo todas las demás enfermedades autoinmunes. Es decir, entre las personas con enfermedades autoinmunes hay un mayor porcentaje de personas con celiaquía que entre la población que no tiene estas enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, es lo que tú dices, es
básicamente responsable, antes de empezar con estos abordajes dietéticos, que quien los quiera hacer y cómo los considere perfecto, descartar la posibilidad de celiaquía. Y luego ya empezamos a hacer pruebas y todo lo que quieras. No sería raro eso, que nos encontremos con celíacos sin diagnosticar. Realmente el 70% de los celíacos están sin diagnosticar. Entonces, claro, quitas el gluten y mejora. Igual era celíaco. Claro, un 70% están sin diagnosticar. Sí, y hemos mejorado, ¿eh? A mí cuando me diagnosticaron en el 2010 hablamos del 90. Claro. Sí. Bueno, yo te iba a hacer dos preguntas. Una, que más o menos me la has respondido. ¿Tú crees que la sensibilidad al gluten no celíaca puede ser... Bueno, has dicho que crees que puede ser gente mal diagnosticada, o sea, no diagnosticada del todo, pero puede ser también a lo mejor una fase previa a la celiaquía y que quizás en ese momento no sean celíacos, pero estén ya produciéndose daño en el epitelio. Precisamente lo que se acaba diagnosticando o sea, como se acaba diagnosticando sensibilidad, es cuando hacemos la gastroscopia con biopsia y no se ven daños histológicos y estas cosas, ¿no? Ni siquiera, ya no hace falta ni siquiera buscar atrofia, ¿eh? Con un MARS1, que es como el primer estadio de daño intestinal, pues ya se puede diagnosticar celiaquía. Oficialmente las personas sensibles no deberían tener ningún tipo de daño intestinal, es como quien dice lo que vendría a caracterizar la sensibilidad. Ahora bien, yo no entiendo, o sea, no estoy... Habría que ver, ¿no? Por supuesto, a cada paciente su contexto y todo esto, pero esto de que haya personas que, imagínate, yo qué sé, una mujer celíaca que su hijo es sensible o viceversa, es como aquí hay algo que falla, ¿no? O sea, otra cosa que no se termina de entender es el por qué en los sensibles y damos por válida la presencia de genética compatible con celiaquía. Es como, vale, tienes genética compatible con celiaquía, te afecta el gluten, yo qué sé. Yo me la plantearía, ¿no? Si tanto como para decir que la sensibilidad al gluten no existe o tal, ni mucho menos me atrevería, porque y es lo que digo, ¿no? El tiempo un poco lo dirá. Y sobre todo es eso, el papel que juega todo esto, o sea, el diagnóstico, o sea, el papel que juega este diagnóstico en muchos pacientes que tienen otras patologías y tal, ¿no? Entonces, bueno, se verá. Que sea un estadio primitivo, como quien dices, de celiaquía, estamos en la misma, es un mal diagnóstico de celiaquía, entonces me quedo un poco igual, sí. Sí, yo creo que esto en pocos años habrá cambiado bastante porque gracias a Dios se está investigando mucho y en poco es eso. Lo que no se ha hecho en 50 años, de repente en uno cambia. Entonces, bueno, Sí, pues sí. esto es ahora y Sí, sobre sí. todo estar abiertos a esos cambios y a esas investigaciones que se van haciendo. Por supuesto. ¿Qué síntomas son los más característicos de la celiaquía? Porque, como hemos dicho, es una enfermedad sistémica y no solo afecta al tracto digestivo. Precisamente los síntomas digestivos son los menos frecuentes. Que esto se ve mucho cuando hablamos del tema de los médicos y tal, al final, para el diagnóstico de celiaquía, tanto en lo que es el especialista digestivo al que tú ves, ¿no? Cuando vas a consulta, como el anatomopatólogo que te hace la gastroscopia con biopsia y tal, tienen que ser personas especializadas en celiaquía, que tienen que ir buscando celiaquía y saber leer los síntomas del paciente, ¿no? Entonces, muchas veces cuando das con un profesional sanitario que no está especializado en celiaquía, algo como un estreñimiento no te lo categoriza o no lo va, o sea, en el momento en que ve estreñimiento y no ve diarrea ya descarta celiaquía, ¿no? Y esto no es así. Dentro de las digestivas, pues esto, ¿no? Estreñimiento, diarrea, hinchazón abdominal y todo esto, pero luego, aparte, fuera de todas las digestivas, tenemos de todo, de síntomas y signos tenemos de todo, porque al final es esto, ¿no? Tú piensas que cuando se da el daño intestinal, lo que pasa es que dejamos de absorber tanto y tan bien los nutrientes de lo que comemos. Entonces esto puede dar la cara por donde sea, desde alteraciones en el ciclo menstrual, abortos de repetición, problemas de fertilidad, por hablar un poco de salud hormonal, fertilidad también en hombres, temas de osteoporosis, también varía un poco en las edades, ¿vale?
lo diré, en niños, adolescentes y adultos, pues varía un poco, pues bueno, también por la etapa del desarrollo, ¿no? Por ejemplo, en niños el retraso de crecimiento, el cansancio, bueno, el cansancio también en adultos por el tema de una anemia ferropénica que no esté diagnosticada, una anemia precisamente ferropénica que no remonte por muchos suplementos y por muy bien que hagamos la alimentación. Todo esto, daños en el esmalte dental también, hipoesplenismo, también hay un montón de cosas. Al final puede dar la cara por muchos sitios. También con temas de dermatológicos, erupciones son muy frecuentes aquí con unos granitos en la parte de atrás del brazo. Nuestra compañera Ángela Moreno siempre cuenta esto, ¿no? De las manifestaciones cutáneas, y ella misma, que luego cuando le diagnosticaron celiaquía y dejó el gluten, se le fueron todos estos granitos y siempre dice, ¿era esto? Y sí, entonces, claro, por eso es un poco complicado el diagnóstico, porque en el momento en el que no tiene este cuadro típico de niño pequeño con la tripa hinchada y diarrea y que no crece, ya es complicado sospechar, vamos. Y cuando sospechamos de esto, imagínate que alguien dice, madre mía, es que yo ya me acaba de decir Dani todos mis síntomas. ¿A quién hay que ir? ¿Qué médicos han encargado del diagnóstico? Según el protocolo diagnóstico, el primer paso siempre es el médico de cabecera, que hace una analítica muy exhaustiva, no es la analítica típica que te pueden hacer un año de revisión cualquiera, es muy exhaustiva en varios parámetros de, bueno, yo qué sé, hierro, calcio, vitamina D, tal, y busca unos marcadores de anticuerpos específicos de celiaquía. Cabe decir que estos marcadores son específicos de celiaquía, pero no son exclusivos de celiaquía, ¿vale? Hay otras patologías que pueden alterar o pueden elevar estos anticuerpos, por eso es importante el diagnóstico diferencial con todo esto. Uno entra a lo que se dice el protocolo diagnóstico en médico de cabecera, bien porque por esto, ¿no? Por manifestaciones clínicas, pero también por ese grupo de riesgo, lo que comentábamos antes de las patologías autoinmunes, bueno, otras enfermedades relacionadas, y muy importante por ser familiar de una persona celíaca. Es decir, de hecho, a mí me diagnosticaron así, diagnosticaron a mi hermana y me dijeron, ala, vete a hacerte las pruebas, y me salió todo súper mal dicho, ¿no? Pero positivísimo. Y yo que fui tan pichi diciendo yo no tengo síntomas, ¿vale? Justamente yo tenía estreñimiento, por eso también no cuento tanto. Pues bueno, eso, o sea, yo tenía estreñimiento, cansancio y mala leche, ya está. Yo era una tía con carácter, nada más. Pues no, era celíaca. Pues bueno, esto, entonces vas al médico de cabecera y te hace estas pruebas. Si te salen los parámetros alterados, te salen los anticuerpos positivos, pues te deriva al especialista digestivo y allí te hacen más pruebas. Importante que si te salen estas cosas negativas, no se descarta del todo la celiaquía. Es decir, ante una sospecha clínica, a lo mejor que eres grupo de riesgo, estas cosas, y anticuerpos negativos, hay que seguir indagando, ¿vale? Con este parámetro por sí solo no podemos descartar la celiaquía. Entonces, en este caso, para seguir indagando, se haría la prueba genética. Se buscarían bien todos los todos los marcadores que hay que buscar de genéticos que predisponen celiaquía, que normalmente, o sea, hay que mirar 4 y normalmente se suelen mirar 2, entonces, bueno, esto también hay que hacerlo bien. Y bien interpretado, que esa es otra más, ya podríamos decir si hay predisposición genética o no. Si la hubiera, se deriva digestivo y ya está. Y si no hay predisposición genética, ahí sí podemos descartar, si está bien hecha la prueba y bien interpretada, podemos descartar la posibilidad de ser celíacos. Y luego esto en el médico de digestivo te repiten la misma analítica, si lo consideran oportuno la hacen más exhaustiva con alguna otra cosa. Y te deberían hacer la gastroscopia con biopsia y citometría de flujo de las biopsias duodenales. Esto es un solo procedimiento en el que te sedan, no te enteras de nada, y te meten un tubo por la garganta con una camarita y unas pinzas. Y entonces cogen unas muestras de la primera porción del intestino delgado y si todo esto está bien hecho, las analizan y miran, por un lado, que esta es la biopsia,
cómo son o sea, cómo están estas microvellosidades. Bueno, en la gastroscopia también lo miran por la camarita, el aspecto macroscópico. Y miran cómo está microscópicamente con la toma de las biopsias. Y el tema de la citometría de flujo de las biopsias duodenales es una técnica bastante más nueva. No está extendida en todos los centros sanitarios, lamentablemente, porque no ha llegado. Pero bueno, básicamente lo que hace es contar los linfocitos intraepiteliales que hay en esta zona y sobre todo ver de qué tipo de linfocitos son, ¿no? Porque se ha visto que hay un patrón, un conjunto de linfocitos que vemos en los pacientes celíacos, ¿no? Entonces, bueno, se busca este patrón celíaco. Es como una prueba bastante importante que si podemos acceder a ella, pues es maravilloso. Y con esto y la genética se podría diagnosticar celiaquía. Vale, ¿y dónde está el paso? O sea, ¿cuál es de todos los que has dicho en el que normalmente descartan y no tendrían que descartar? El de los anticuerpos negativos. O sea, en el momento en que salen los anticuerpos negativos, dicen, ala, tú eres celíaco, tienes, yo qué sé, colon irritable. Y adiós, ya está. Sí. Vale. O sea que anticuerpos negativos no quiere decir nada, tendrían que seguir. Sí, a ver, que tampoco es para, o sea, es para llevarnos las manos a la cabeza con ciertos casos. Hay otros en los que no. Es decir, hay pacientes a los que dices, oye, es que te he hecho una prueba, yo qué sé, del aliento y te ha salido en el Helicobacter pylori. Bueno, el Helicobacter pylori es que también he puesto mal ejemplo, porque sí, es también grupo de riesgo de celiaquía. Vale, pero bueno, imagínate eso, te he hecho una prueba del aliento, ha salido positivo, te trato, has respondido, ya está. Claro. ¿Sabes? No tiene mucho más. O yo qué sé, tienes un SIBO, te lo he tratado, has hecho la dietoterapia y toda la cosa, te has recuperado y te habían salido los anticuerpos de celiaquía negativos, pues ya está, no más. Pero bueno, eso, que es importante el diagnóstico diferencial, básicamente. Sí, importante. O sea, abarcar todo en conjunto y seguir investigando, sobre todo si no hay solución. Efectivamente, sí, el problema es eso. El problema es cuando seguimos dando vueltas y nos hemos quedado atascados con una cosa así, con una prueba negativa que no teníamos que descartar, ¿no? Entonces, bueno. Exacto. Bueno, y una vez que ya hay diagnóstico tanto de celiaquía, de sensibilidad a la gluten no celíaca, en realidad no hay tratamiento para esto. Lo único que tenéis que hacer, y digo único entre muchas comillas, es pues comer sin gluten, ¿no? Tener una alimentación sin gluten. Entonces, aparentemente es fácil porque sería eliminar algunos alimentos que tienen gluten, pero como tú decías antes, lo complicado no es no comer alimentos, o sea, no comer esos cereales que tienen gluten, que al final son como muy fáciles de encontrar en, pues eso, unas galletas de trigo, pues evidentemente tienen gluten. Es encontrar esos alimentos que han utilizado el gluten como, pues, tecnológicamente, pues como aglutinante, como excipiente para lo que sea. Entonces, bueno, tú, esto tienes en tu manual, que antes lo has dicho por encima, pero lo voy a decir más claro. Dani tiene un libro que es el manual del sin glutenista, manual ilustrado del sin glutenista, que yo se lo mando a todos mis pacientes que no tienen que tomar gluten, porque es que a mí me encanta. O sea, me parece que ha recopilado todas esas dudas para el típico que llega y le acaban de diagnosticar y se quiere morir. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tienes ahí todo muy bien resumido. Mi pregunta es, ¿cuáles son los errores que más te encuentras en donde la gente pues se equivoca, ¿no? Porque ya te digo, comer galletas supongo que todo el mundo de primeras lo sabe, o pan. Pero, ¿cuáles son esos errores que la gente comete? Sobre todo al principio. El etiquetado es lo que más de cabeza nos trae. Yo siempre lo digo, no deberíamos tener esta sensación de que es un jeroglífico. Hay mucho, o sea, tendría que ser mucho más sencillo. Si la gente tiene tantas dudas y si comete tantos errores con esto, es porque no es todo lo sencillo que debería ser. Oficialmente se debe declarar, tanto en productos envasados como no envasados, y esto incluye la restauración, se debe declarar la presencia de 14 alérgenos, ¿no? Trigo, leche, huevo, crustáceos, bueno, unos cuantos, frutos secos, tal. ¿Qué pasa? Que según esta normativa de alérgenos, esta declaración de la presencia de alérgenos en los productos alimentarios es obligatoria si se encuentra en forma de ingredientes, pero si se encuentra en forma de trazas, es decir, de manera involuntaria,
por parte del fabricante o del restaurador o de quien sea, no es necesario, no tienen por qué advertirlo. Tiene cierto sentido porque, claro, si tú no sabes si hay, ¿cómo lo vas a poner? O sea, yo por ahí puedo empatizar y puedo decir, vale, sí, si yo no lo tengo muy claro. Pero claro, también tienes que tener un control exhaustivo de materias primas de procesos. Me parece básico de higiene, de primera higiene, ¿no? Pero bueno. Entonces, claro. Yo creo que el mayor error que cometemos es que en productos que encontramos eso en el supermercado o en establecimientos de restauración, el hecho de que se omita la palabra gluten o cualquier cereal con gluten, darlo por sin gluten. Y esto no es así. Es decir, podemos tener un helado en cuyo etiquetado no esté contemplado el gluten y que tenga gluten. Parece muy, muy loco, pero es que es así. Puede tener gluten y no advertirlo en su etiquetado. Esto es así. Para ello, básicamente, yo suelo hablar, ¿no?, de la clasificación de los alimentos, de los genéricos, los comunes, los específicos, los con gluten. Realmente es muy sencillo. Los productos genéricos, que son los que se consideran por naturaleza sin gluten, que algunos de ellos pueden ser procesados, como la leche, el aceite, la sal, el azúcar, no sé, vinagre. En estos productos, o sea, van a ser siempre sin gluten, a menos que el etiquetado o el fabricante digan lo contrario. En este caso, si hubiera gluten, como si en un brick de leche puede haber gluten, podemos quedarnos tranquilos y contar con que eso sí que lo van a advertir, ¿vale? En el resto de productos buscamos el sin gluten y ya está. Es como el resumen, ¿no? Si es genérico y no pone nada, todo bien. Y en todos los demás busca el sin gluten o si acaso búscalo en los listados de las asociaciones que llevan un control anual de proveedores, bueno, de los fabricantes y ya está. Vale. O sea, es que si nos ponemos con... mucha gente, ¿no? Me pregunta. He visto tal ingrediente yo qué sé, este helado pone aromas. ¿Tiene gluten? Y yo, da igual. Si no pones sin gluten, olvídate de los ingredientes que tenga y ya está. Vale. Para quien se esté preguntando cuáles son genéricos, Dani tiene una lista en su web, en singlutenismo.com, ¿es? Sí. De genéricos, en el que viene todos... Entonces todo eso es genérico y todo lo demás necesitamos el sin gluten. Sí, básicamente buscáis en Google sin glutenismo genéricos y os va a salir, ya está. Y concretamente dentro de todo esto, lo que aparte del etiquetado así en general, lo que más confusión genera entre los singlutenistas son las infusiones y las especias. También tenéis 2 artículos de eso en singlutenismo para que, pues eso, detallado, ¿no? Especia por especia, cuándo sí, cuándo no. Porque hay cosas muy locas, como que el comino siempre viene con granos intrusos. Y de trigo sí, como las lentejas. Y tenemos que buscarlo incluso en grano. O sea, así como otras especies, por ejemplo, la pimienta en grano es genérica, el comino en grano no es genérico. Entonces tenemos que buscar comino en grano etiquetado sin gluten. ¿Y esto por qué? O sea, ¿sabes la razón? Sí, por el procesado. Se secan en las mismas eras que en las que previamente se han secado granos con granos de trigo, granos con gluten. Vale. ¿Y las lentejas así. pasa lo mismo? Porque yo de las lentejas lo aprendí contigo y me quedé... O sea, Dani, o sea, para todos los que tenéis que tener una alimentación sin gluten, tenéis que ir lenteja a lenteja quitando los granos de trigo que queden por ahí. Sí. Pero como hacían eso antaño las abuelas, que cogían el puñadito y iban quitando las piedritas, pues nosotros quitamos los granos de trigo. Eso es al final, bueno, es la incomodidad en tu casa, pero ya está. Para mí, la movida es comer lentejas fuera de casa. Fíjate si en el menú del día del restaurante no sé cuál habrán estado cribándolas. No, ya te digo yo que no cribar las lentejas. Ante la duda, no. Bueno, ante la duda no, es que no, vamos, me sorprendería que así fuese. Y en cambio, sí quedaríamos por sin gluten un plato de lentejas. El resto de personas, o sea, yo por lo menos lo daría por hecho. Aquí qué gluten va a haber, es la frase típica, pero aquí qué gluten va a haber. Sí. Pues sí. Vale, o sea que etiquetado, lentejas, es para mí. Y comino, que mira, eso sí que no lo sabía. ¿Qué más errores suelen ser los más comunes o dónde se lía la gente?
Es verdad que yo creo que últimamente hemos tomado mucha conciencia con el tema de la contaminación cruzada, incluso en los restaurantes, en plan de sí, lo hacemos aparte, tal, guay, ¿no? Y yo creo que nos hemos liado tanto la manta a la cabeza con el tema de la contaminación cruzada que nos hemos olvidado de los ingredientes. Yo lo que veo últimamente es que en los restaurantes vamos preguntando, sí, sí, lo hacen todo aparte y tal, ya, pero has preguntado si las especias que usan o, ¿sabes? Imagínate, yo qué sé, esto es muy típico, muy, muy típico en restaurantes vegetarianos, ¿no? Que usan, pues esto, tofu, soja texturizada y estas cosas, que no son ninguna de ellas genérica. ¿Tú les has preguntado si el tofu que usan es sin gluten? Yo creo que ahora mismo, por supuesto, que hay que seguir teniendo mucho cuidado con la contaminación cruzada dentro de casa, con el tema de compartir tostadoras, el horno con el ventilador o sin ventilador, todo esto. Las salpicaduras, mira, me pasó el otro día que habían preparado con todo el cuidado unos pimientos, así de, pues esto en la sartén, no sé cuánto, se había quedado pues lo típico, ¿no? Se queda la sartén ahí para, bueno, ya está hecho, lo comemos así del tiempo y justo al lado se pusieron a hacer algo salteado con gluten y fue como, vale, yo no puedo garantizar que no haya salpicado nada, ¿no? Entonces, pues ya está, no comí el pimiento y no pasa nada. Pero bueno, este tipo de cosas dentro de casa y fuera, pues esto, lo mismo. Cuidado con la contaminación cruzada, preguntaron los restaurantes y todo esto. Pero vamos, se nos ha olvidado por completo ya preguntar por los ingredientes. Es que yo creo que nos hemos relajado en este sentido. Hemos pensado que todo el mundo sabe qué tiene gluten y qué no. Y si nosotros, que lo llevamos todos los días, seguimos teniendo dudas, ya te puedo asegurar que en un restaurante en el que no lo tengan muy claro, igual fallan más por ahí que por lo de te lo hago separado. Que es muy importante porque la contaminación cruzada es con muy poco. O sea, es que Sí. muchas veces pensamos que es comer algo y es que no, es utilizar, por supuesto, la misma sartén, pero el mismo tostador, el mismo horno. Entonces, se puede hacer algo hay que usar diferente. O sea, hay que tener dos tostadores en casa si va a haber gente que consuma gluten y gente que no. Bueno, empecemos por eso, porque la contaminación cruzada, que aquí lo hemos dado por sentado, me he liado a hablar de la contaminación cruzada y no hemos hablado de esto. La contaminación cruzada básicamente es se produce en el momento en el que un producto con gluten entra en contacto con uno sin gluten de manera directa o indirecta. Directa porque le caen unas migas de pan encima del plato, o indirecta porque usamos el mismo cuchillo para cortar el pan con gluten y luego sin lavarlo el pan sin gluten. Entonces, en este tipo de cosas tenemos que tener cuidado los inglutenistas porque esto contamina el plato sin gluten y lo deja no apto para sin glutenistas. Claro, estos pequeños restos de gluten los podemos encontrar, como decíamos, ¿no? Por la cocina en todos lados, en la tostadora, en el horno, en los utensilios de madera. Entonces, habrá cosas que podamos compartir de ciertas maneras y habrá cosas que digamos, no, esto de ninguna de las maneras. Básicamente, el resumen es, todo lo que sea no poroso y fácil de limpiar, se puede compartir. Limpiar con agua y jabón, ¿vale? Esto también es importante. Cuando hablamos de limpio en el mundo sin gluten, es sin gluten, es lavado con agua y jabón. Todo lo que sea poroso o difícil de limpiar no se puede compartir o se puede compartir con ciertas salvedades. Por ejemplo, una tabla de madera, una espátula de madera, nos olvidamos. Yo, de hecho, o sea, en general, en línea general, las maderas son porosas y no son higiénicas. Muy bien lo de la cuchara de madera para hacer las croquetas, pero en general en la industria alimentaria están prohibidas las maderas por algo, ¿vale? Entonces yo de aquí, yo os invito a todos a que paséis de las maderas y ya está, seáis glutenistas o no. Pero, aparte de esto, cosas no porosas que sean difíciles de limpiar. Por ejemplo, un tamiz. El típico tamiz en el que se quedan, que por muy bien que lo lavemos, por muy lavavajillas que usemos y todo, se quedan trozos, se quedan cachitos de harina de trigo. O las batidoras. La gente no suele pensar nunca en las batidoras. En una batidora, o sea, había una foto rolando por internet de una batidora de estas de varillas, abierta por la mitad y llena de harina de trigo. Porque se mete por los conductos de ventilación y claro, dices, bueno, sí, está dentro de la batidora, ya sí, pero yo no quiero estar trabajando con una batidora con harina de trigo. O por ejemplo, la batidora está de brazo, en la parte interior por donde va la hélice también se llena por ahí de porquería, entonces sería otra batidora pues que no podríamos compartir, ¿no? Y la típica es esta,
La tostadora. En la tostadora es verdad que, pues esto, es difícil de limpiar, no podemos entrar dentro para limpiar, terminar de limpiar todas las quitar las miguitas y todo esto, entonces o no la compartimos o si la queremos compartir, la necesitamos compartir en un momento puntual. Hay unas bolsitas que permiten meter nuestro pan dentro de estas bolsitas que protegen al pan y podemos tostar perfectamente dentro de ellas en una tostadora que sea con gluten. Esto es muy útil cuando vas a casa de familiares, de amigos, de viaje, yo que sé, un Airbnb o este tipo de cosas. Y luego el tema del horno y el microondas. En general en el microondas no hay problemas porque no suele haber ventilador. Hay algunos que sí lo tienen, habría que mirarlo. Y de todas maneras, bueno, tapando la comida con la típica tapa del microondas, estando limpia, pues ya está, ¿no? Y luego en el horno, el problema es la función ventilador, ¿vale? La mayoría de los hornos tienen una función que hace que el horno caliente por convección, ¿puede ser? Sí, exacto. Y eso, y básicamente es un ventilador que pone en movimiento el aire caliente y en ese movimiento también mueve las partículas de gluten que pueda haber. Entonces, eso, si el horno va a ser compartido o se ha usado en algún momento para harinas con gluten, se usa sin ventilador, calor arriba y abajo o abajo, como queramos, y ya está. Y que esté Vale. razonablemente limpio, que no esté chorreando aquí porquería, pero bueno, de nuevo eso para todos. Eso es higiene general, exacto. Yo recuerdo que la primera vez que me encontré con eso, que fue hace muchos años, y mi pensamiento fue, qué exagerada. Porque Sí. era compartiendo una mantequilla, era un desayuno con mucha gente, entonces decían, este cuchillo, porque claro, si coges mantequilla, lo untas en tu pan y vuelves a meterlo, esa persona ya no puede consumir esa mantequilla o mantequilla, lo que sea. Y claro, yo pensé, bueno, no será para tanto, pero sí que lo es. Sí, sí. De hecho, el gesto que más vemos en una mesa compartida con singlutenistas y no singlutenistas es el coger de la fuente del centro, acercarlo a tu plato y tirarlo desde arriba. O sea, tirar el plato, la cuchara el contenido de la cuchara desde arriba de tu plato y no arrastrando sobre tu plato para no estar contaminando la cuchara central. Sí. Sí, no, son cosas que quizás, o sea, que no nos damos cuenta por la costumbre y por no haber tenido esa necesidad de fijarnos, y son muchas cosas en las que nos tenemos que fijar. ¿Qué puede hacer? O sea, si tú algún día, imagínate que te llegas a comer esos pimientos el otro día, que quizás han salpicado algo. ¿Tú lo notas? ¿Notas sintomatología directamente? ¿Se puede bueno, tú o en general se puede notar ya directamente? ¿O hay gente que no lo nota y sí que está ocurriendo algo? Las manifestaciones sintomatológicas antes y después del diagnóstico o sea, varían de unos inglutenistas a otros, pero es que varían incluso en una misma persona. Yo te puedo contar mi caso personal, ya sé que un caso no hace ciencia, pero me puedo poner a mí misma como ejemplo porque a mí esto me ha pasado. Yo tengo esta cosa o sea, me ha llegado a pasar desde tener que salir corriendo porque no llego al baño, hasta saber que he comido gluten y decir, bueno, ya está, y no tener nada, pero ni una hinchazón, ni una molestia, nada. Entonces, claro, esto además pasa, es otro de los errores más frecuentes entre los inglutenistas, que nos creemos radares, ¿no? Hay personas que es como se han contaminado, han tenido síntomas frente a contaminaciones a lo mejor muy leves en el sentido de que eran trazas, ¿vale? Que nos han comido un bollo entero con gluten inconscientemente. Ya te digo que el primer bocado te das cuenta. Pero bueno, eso que hay gente que piensa que por haber tenido estas manifestaciones tan bestias con simplemente unas trazas, siempre las va a tener, y esto no es así. Según como te dé, puedes tener síntomas de una manera o de otra. Claro, esto es peligrosísimo. Si tú vas por la vida pensando que eres un radar y comes aquí y allí y no sé cuánto, y mientras no te, entre comillas, contamines, mientras no tengas síntomas, piensas que va todo bien, y luego resulta que no, claro. Entonces, bueno, hay que... O sea, de alguna manera es la parte buena y mala a la vez de no ser alérgicos, ¿no? Al final, una persona alérgica, en cuanto se contamina, tiene una manifestación más o menos grave, pero muy inmediata, entonces lo puede saber y nosotros no. Entonces, claro, es verdad que no nos jugamos la vida en ese sentido, ¿vale? No nos da un shock anafiláctico y dentro de lo malo, pues bueno,
Pero claro, por otro lado, no podemos saber a ciencia cierta si todas las veces lo estamos haciendo bien. Por eso siempre hablamos de que tenemos que hacerlo siempre todo bien, o sea, de manera consciente, ¿no? Tener cuidado cuando compramos, cuando comemos dentro y fuera de casa, cuando cocinamos, cuando todo esto, tenemos que hacer siempre todo lo mejor que podamos por todas aquellas veces en las que nos estaremos contaminando y no lo sabremos. Y hay una cantidad de trazas que se considera sin gluten. O sea, cuando las cosas vienen denominadas sin gluten, no quiere decir que haya cero total, pero hay una cantidad de trazas, ¿no? Sí, lo que comentamos, trazas al final se define como la presencia no intencionada de lo que sea, en este caso gluten, ¿no? En el caso de la normativa de gluten, hay normativa específica, ¿vale? De lo que significa la declaración sin gluten, varía de unos países a otros, ¿vale? Y en Europa y en España significa que tiene menos de 20 partes por millón de gluten. Eso significa que por cada kilogramo de producto hay menos de 20 miligramos de gluten. Y si yo como todo de productos sin gluten, ¿puedo pasarme? O sea, ¿puedo acumular esa cantidad de trazas? No sé si me he explicado muy bien. Al final estoy comiendo muy poquito en un producto, pero si mi alimentación se basa en productos sin gluten, puedo llegar a tener procesados, claro. A ver, por un lado lo que decíamos, ¿no? El cero gluten no existe, no existe. No existe porque no lo podemos medir, ¿vale? No existe un método analítico que nos permita medir cero gluten. Podemos hasta 3 partes por millón de gluten y por debajo no se ha detectado gluten, ¿vale? Cero gluten, pues hombre, es un calabacín que acabas de coger del huerto, pues no va a ser cero gluten aunque no lo podamos medir, ¿no? Pero aparte de esto, pues esto, ¿no? Las cosas que vamos comiendo a lo largo del día pueden tener estas pequeñas partes por millón de gluten hasta 20. No está muy claro todavía, o no hay un consenso, porque es difícil hacer este estudio, de hasta cuánto gluten o qué cantidad de gluten al día produce la respuesta autoinmune. Están entre 10 y 50 miligramos al día, ¿vale? Poniéndonos en el mejor de los casos en que fueran 50 miligramos de gluten al día, estaríamos hablando de que son 2,5 kilos de productos alimentarios en un día. O sea, que tengan, y no solo hasta 20, sino concretamente 20 partes por millón de gluten. Entonces, si estás comiendo 2,5 kilogramos de productos con 20 partes por millón de gluten, estás comiendo muy poca materia prima, ¿vale? O sea, básicamente nuestra alimentación se tiene que basar siempre en otro tipo de materias primas, seamos glutenistas o no, ¿eh? Al final, exacto, frutas, verduras, legumbres, que no sean lentejas con granos de trigo, no van a tener gluten y es como tenemos que comer. En ese sentido, al final, es para preocuparte, pero no tanto, si acaso, por el tema del gluten, sino por el diseño de tu alimentación en general. Exacto, o sea, es complicado que una alimentación, bueno, es complicado, no, es casi imposible que con una alimentación buena claro, este caso de ir a acumulación de trazas llegue a ser preocupante. Porque en realidad, eso es otra cosa que no hemos dicho, pero bueno, yo lo he dicho muchas veces en este podcast, que una alimentación sin gluten tiene que ser una alimentación igual que el resto, pero sin aquellos alimentos sin gluten. O sea, frutas, sí, verduras, proteína de calidad, grasas y hidratos o sea, hay fuentes de hidratos que no sean de cereales con gluten. Claro, o sea, sí, por naturaleza sin gluten y ya está. Claro, entonces tampoco debería, o sea, este caso no debería ser preocupante. ¿Algún error más ya para ir acabando que se te ocurra? Yo creo que también, mira, si hay algo de lo que también pecamos es de intentar no molestar o tal. Esto es una cuestión un poquito más compleja y es perfectamente comprensible. O sea, al final nadie quiere... o sea, para nadie es plato de buen gusto decir, mira, no, ahora no puedo comer estos pimientos, o no, mira, yo ahí en ese restaurante no puedo comer, vamos a este otro en el que yo sí puedo comer. Por supuesto entra mucho el tema de la personalidad, de la confianza que tengas con tu entorno y todo esto, pero yo creo que
aparte de informarnos correctamente y de tener, pues eso, ¿no? El conocimiento de base para saber hacerlo todo bien, nuestro segundo superpoder es el apoyo de nuestro entorno. Entonces, si a través de eso, ¿no? De este conocimiento, de saber que tenemos que hacer la dieta estricta y cómo tenemos que hacerla, creo que es más fácil, entre comillas, convencer o hacer entender o conseguir el apoyo de nuestro entorno de cara a que nos entiendan a que no nos llamen exagerados, ¿no? A que nos entiendan cuando, yo qué sé, no podemos tostar el pan en su tostadora, o tenemos que ir a un restaurante específico, o nos hemos quedado sin comer yo qué sé, este plato o esta tortilla que le habían hecho con todo el cariño, pero en un aceite en el que se había frito algo con gluten. O sea, no es por hacerte el feo, pero es que no lo puedo comer por una cuestión de salud, ¿no? Entonces, bueno, cuesta, porque tienes que lidiar muchas veces con la incomprensión y todo esto, pero también es verdad que yo creo que compartiéndolo, confiando, haciéndoles ver que no es ni un capricho nuestro, ni mucho menos creemos que sean ellos unos insensibles ni nada, sino que es complejo de entender. Yo creo que, bueno, poco a poco se consigue hacer las cosas bien y esto relaja mucho. El tener que estar peleando constantemente con tu entorno lo hace complicadísimo, la verdad. Sí, que no es un capricho, que eso es importante, que no es capricho tuyo, sino que es una necesidad. Sí, y precisamente por eso el tema de lo que decías tú, ¿no? De las redes sociales o de las modas o de todo esto nos hace tanto daño. Al final, cuando hay gente que está hablando de esto de una manera pues muy trivial o muy tal, con tanta poca seriedad e incluso de manera poco rigurosa, a nosotros nos hace bastante daño porque es como, jolín, ahora tengo que estar yo, tú con tus 500.000 seguidores diciendo, ay, me he ido a comer pizza a Chicago y no me va a quedar sin comer la pizza con gluten. Y dices, jolín, cállate, Nah. no lo cuentes. Sí, eso da rabia. Sí, sobre todo lo que dices tú, cuando lo dice alguien con tantos seguidores, con tanto alcance, que dices, jo, con lo que me cuesta a mí llegar a gente con una información rigurosa y de repente que cualquiera tenga la libertad de hablar de cosas, sobre todo de salud, porque cuando hablan de tonterías digo, bueno, pues que digan lo que quieran, pero cuando hablan de salud da bastante rabia, pero bueno. Sí. Y bueno, para ir terminando, estoy haciendo 3 preguntas siempre a mis invitados en esta temporada del podcast, así que te las voy a hacer a ti. Bueno, aunque nos lo has contado un poquito, ¿cuál fue el detonante o tu momento que te hizo cambiar tanto la alimentación? En este caso es bastante... Está bastante claro, pero bueno. Creas, ¿eh? ¿El qué? No te creas. Sí que es verdad que sí, que mi diagnóstico de celiaquia, pues evidentemente cambió mi alimentación, pero solo en contenido en gluten. O sea, yo seguí comiendo como antes y yo comía bastante mal. O sea, en mi dieta la fruta brillaba por su ausencia, yo te lo digo. Realmente mi detonante hacia una alimentación más saludable y sobre todo más nutritiva, más completa, más todo esto, fue unos meses que pasé con mi hermana. Ella entonces tenía 9 años y, bueno, por cuestiones logísticas familiares estuve yo a cargo de ella pues unos 3 meses, una cosa por el estilo. Y claro, en el momento en el que su alimentación dependía de mí, para mí fue como una responsabilidad muy grande. Y ahí fue cuando empecé a informarme de cómo teníamos que comer y cómo todo esto. Así que sí, por segunda vez, porque eso, el diagnóstico vino por ella y el tema de la alimentación también vino por ella. O sea, mi hermanita ha hecho más por mí que yo por ella, ya te lo digo. Yo acabo de cometer un error de dar por hecho que tu alimentación sin gluten ya era sana. No, y por supuesto que la alimentación sin gluten puede ser muy insana. Y yo le he dado por hecho ya... No, y de hecho, además una cosa que yo, claro, y en aquel momento, pues esto, yo comía galletas a diario y independiente, o sea, ya te digo, más allá de que comiera cierto tipo de productos más ultraprocesados, es que comía incompleto, o sea, yo no comía muchas cosas de las que hay que comer habitualmente, ¿no? Y esto supuso, cuando mi diagnóstico, supuso que mi cesta de la compra fuera muchísimo más cara. La cesta de la compra, esto no lo hemos comentado, pero todos los años se hace un estudio o un listado, ¿no? Se coge una cesta de la compra con gluten y su equivalente sin gluten. Y la diferencia entre una y otra ahora mismo anda por los 1.000 euros al año, ¿vale? Por persona celíaca en la familia. ¿Qué pasa? O sea, por supuesto,
por descontado que los productos sin gluten no deberían ser tan caros. Ya está. Pero esta diferencia no es tan grande dependiendo de cómo diseñemos nuestra alimentación. Yo a día de hoy no me gasto 1.000 euros más que cualquier persona que come con gluten, las cosas como son. A lo mejor sí un poco más, pues porque a lo mejor como pan, a lo mejor como, yo qué sé, quinoa o pasta de sarraceno o lo que sea, pero no tanto porque coma galletas todos los días para desayunar. Básicamente como hacía antes. Esta discusión también la hay con comida sana, comida no sana. Es que es mucho más cara, que sí que es verdad que hay alimentos sanos, mucho más caros, más bien. Yo siempre digo que los productos insanos o ultraprocesados son los que son súper baratos porque, bueno. Sí. Pero yo creo que bien hecho y bien equilibrado, aunque haya cosas que sean más caras, como tú dices, en las personas que comen sin gluten, pues alguna pasta de trigo sarraceno, quinoa, cosas así, que son más caras, o en la alimentación saludable, que aquí también, pues, o frutos secos, pescado, aguacate, cosas así, son más caras, pero tampoco tienen que ser la base de tu alimentación. Sí, no, y tampoco son imprescindibles, ni mucho menos. Claro. De todas maneras, para mí el debate comida sana, insana o lo que sea y precio va mucho más por el coste de oportunidad que por lo que es el precio en sí del producto. En sentido de, si yo llego súper cansada a las 9 de la noche, me hago antes una pizza que ponerme a sofreír yo que sé qué, calabacín, ¿sabes? Entonces, ahí sí me va a salir más... O sea... Claro. Al final es que pagamos el tiempo. Eso es. ¿Sabes qué? Es que en todo pagamos tiempo, así que... Bueno, mi segunda pregunta es que me cuentes algo que has aprendido últimamente. Mi curiosidad me hace preguntar esto a todo el mundo. Esto es... Jolín, es que además yo soy súper curiosa y entonces estoy como constante... Uy, me he quedado en blanco. No pasa nada, podemos saltar. ¿Sí? Sí, te puedo contar una cosa. Venga, no tiene nada que ver con esto, ¿eh? No, es que no hace falta. Hay un pez, es una chorrada. Hay un pez, que es un pez, no es ningún otro animal, que vive en las rocas, vive en el aire, no vive dentro del agua, ¿sí? Y se hidrata, se mantiene hidratado simplemente por el agüita que llega a las rocas. Y hace su nido en medio de o sea, en un huequito de la roca y todo, y pone los huevos ahí y toda la cosa, ¿sí? Ay, me encanta. me llama mucho la atención. Muy poquito. Estas cosas son por las que yo pregunto. Prefiero esto a cualquier otra cosa de alimentación. Y ya, por último, que nos recomiendes a un profesional de la salud que te guste o que haya sido tu referente o que lo sea. Mira, como siempre que hablamos de profesionales de la salud, pues pensamos yo que es en médico o entre nosotras pues hablamos de nutris o tal. Voy a romper una lanza por la salud mental y voy a recomendar a Kike. Está en Instagram como Forasico. Y es que es genial, me encanta este hombre, me encanta cómo comunica, los temas que comparte y la implicación que tiene con ciertos colectivos, así que de verdad os lo recomiendo, aparte de porque es un tío muy guay, es que se aprende una barbaridad, de verdad, y comunica súper bien, así que sí, os lo recomiendo. Vale, me encanta, le conozco, así que bien, me gusta. Guay, y nada, pues... Y ya para terminar, que nos hagas un poquito de spam, que nos cuentes dónde podemos encontrar, que nos cuentes tú, que ahora ya estás pasando consulta, así que es que si alguien quiere acudir a tu consulta, ¿dónde? Bueno, pues eso, ¿dónde te pueden encontrar y cómo contactar contigo? Vale, pues bueno, buscáis sin glutenismo en Google y aparezco yo, buscáis Dani Faccio, Faccio y aparezco yo, ¿vale? Está todo por ahí, pero más allá de eso, básicamente estoy súper activa en Instagram. Los miércoles hacemos miércoles de preguntas, además ahora he cambiado el formato y yo creo que va a estar súper bien, estoy súper contenta. Me gusta normalmente respondía a las preguntas por Instagram Stories como todo el mundo y se me ocurrió hacerlo por Reels. Entonces ahora estoy subiendo cada pregunta en un Reels y entonces ahí va con una portada y toda la cosa, de tal manera que podéis entrar ahí a bichear preguntas y pues esto, ¿no? Las dudas más frecuentes y ahí de verdad es que a mí me parece súper enriquecedor porque la gente se pregunta unas cosas que digo yo, pero ¿cómo os preguntáis esto? O sea, yo lo había dado ya por sentado y es muy guay por esto, ¿no? Porque nos planteamos cosas muy distintas y enriquece mucho. Luego tenéis el manual ilustrado del sin glutenista, que siempre os comento que
lo mejor que podéis hacer para apoyar mi trabajo es comprarlo en mi página web, porque en intermediarios se pierde entre el 50 y el 55%, pero bueno, si no lo podéis comprar en mi web, pues encantada de que lo tengáis donde lo compréis. Tenéis la escuela online de cocina del Taller Sin Gluten, que también lo tenéis por aquí en mi web. Y hay un proyectito que va a dar la luz, que va a ver la luz esta misma semana. Estamos en la última semana de agosto. Que es el Club Aroma, y nada, y lo podéis mirar ahí. Y este es una comunidad que va a estar muy chula. Yo creo que además a la gente que escucháis el podcast de Marta, yo creo que os puede interesar. Y por último, pues esto, las consultas. Estoy ya desde julio pasando consulta de dietética. Por ahora lo estoy haciendo en el equipo de Dietista Enfurecida, pero bueno, pronto también podéis estar conmigo sola. Realmente, me propuso Virginia estar en el equipo, yo encantadísima. Sobre todo por esto, ¿no? Por el enriquecimiento y la maravilla de formar parte de un equipo, de poder consultar casos, de compartir materiales, de crear yo materiales para ellas y todo, así que muy encantada, y además que son unas compis geniales, así que estoy muy feliz. Hice las prácticas con ellas y fue como ¡qué maravilla! Jo, qué gusto. Así que sí, muy bien, muy Cuando guay. se hacen prácticas buenas, ya algún día contaré las mías que fueron terribles, pero bueno. Yo me las busqué, buenas, o sea, yo también. O sea, me negué. Yo me negué, yo dije, o sea, no me quiero quedar en un herbolario, lo siento. Yo las busqué, imposible, porque era momento coronavirus y bueno, pues al final tuve que pasar por el aro, pero a ver, en el fondo aprendí. Sí, siempre digo, a ver, de todo horribles, se aprende, eso sí. de todo se aprende, de lo que no hay que hacer y... Todo, por supuesto, sí. Entonces, bueno, pues si quieres aprendes de todos, pero se agradece tener unas prácticas sí. con gente que quiere enseñar y bueno, sí. Yo llevaba una semana y estaba flipando y digo, pero con todo lo que he aprendido esta semana, ¿qué voy a aprender el resto del tiempo que voy a estar aquí? Y sí, aprendí mucho más, por supuesto. Sí. Pero sí, muy y sobre todo muy agradecida. Pues muchísimas gracias, Dani. A ti, Marta. Como esto cuando salga ya estará tu proyecto fuera, porque esto lo estamos grabando como has dicho al final de agosto, pero saldrá en septiembre, así que muchísima suerte y espero que vaya genial. Y muchísimas gracias por dedicar un ratito para este podcast. A ti por invitarme. Un beso. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya parecido tan interesante como a mí. Y como siempre os dejo todas las notas del programa, de todo lo que hemos hablado, lo dejo enlazado en mi web en martamarmol.com. Y como siempre te agradecería que compartieses este contenido con la gente que crees que le pueda interesar, con todos aquellos sin glutenistas que conozcas y que tengas a tu alrededor, y que me des tus 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta tanto en iVoox, que te suscribas a YouTube y a Spotify, y que bueno, que me escuches en el siguiente episodio, donde yo te estaré esperando aquí, en Nutrición Imperfecta.